Buenos días, soy Samuel Alemán. Hoy es 8 de septiembre del 2021 y estamos en nuestro cuarto programa de hablando acerca de los inicios del protestantismo en Monterrey, México. Y invariablemente vamos a estar comentando algunas cosas también propias de México, Latinoamérica y historia universal, pero nos vamos a estar enfocando más en lo que es el protestantismo en Monterrey. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de uno de los personajes más importantes. El anterior programa hablamos acerca de José María Uranga, que fue el primer converso bautizado junto con su hermano Arcadio en 1864, el 30 de enero, y hablamos algo acerca de la vida de José María Uranga. Hoy vamos a hablar de Tomás Westrop. Tomás Westrop, un inglés que vino a México, no como misionero, no con una labor evangelística, y vamos a estar hablando acerca de él. Y después de Tomás Westrop, en los otros programas vamos a estar hablando después de Santiago Hickey, y después vamos a estar hablando de Melinda Rankin. ¿Sí? Quise empezar con José María Uranga la semana pasada, dándole importancia al primer converso local, regional. Y esta plática que vamos a estar hablando de Tomás Westrop, la di en enero de este año, el último viernes de enero de este año, en el Museo de Historia Mexicana, que es los que están conectados y que están viéndonos por Facebook o por YouTube van a estar pudiendo ver las láminas que vamos a estar poniendo. Ahorita la lámina primera es la publicidad que le hizo 3 museos a la plática que tuvimos el 30 de enero en el programa de Memorias de Nuevo León. Ahorita van a poder ver la primera lámina, que la primera información, los que nos siguen por radio, pues ahí les vamos a poder estar dando la más información posible. Entonces vamos a hablar de Tomás Westrop. Vamos a hablar del contexto histórico local y regional, pues ya lo hemos estado hablando en las anteriores ocasiones, ¿sí? Vamos a hablar un poco de su nacimiento, bautismo y sus padres, como ya la llegada a San Miguel de Allende, la llegada a San Luis Potosí, la llegada a Monterrey, su matrimonio, familia, acciones o actividades relevantes que tuvo en la región, muerte y sepultura. Ahorita apareció la lámina de la publicidad del Museo de Historia. Ahí es donde podemos ver que el viernes 29 de enero del 2021, en las 6 de la tarde, hablamos sobre este tema, tras las huellas de Tomás Westrop, ¿sí? Entonces empezamos hablando de Tomás Westrop. Comenté que voy a brincarme la parte del contexto, le hemos estado hablando en varias ocasiones, vamos a empezar con la cuestión de nacimiento, bautismo y padres, ¿sí? Entonces tenemos ahí en la imagen el registro de bautismo de Tomás Westrop y 4 hermanos más en 1843. En palabras de Tomás Westrop, en su libro autobiográfico, comenta esta información, esta imagen del registro de bautismo. Está ahí la lámina más adelante. Nos encontramos, no se encuentra esta información en su libro autobiográfico escrito por Enrique Westrop, el hijo, en 1948, pero en el libro sí se registra unas palabras de Westrop que dice, cuando habla de su familia y quién ocupaba cada lugar, cómo iban naciendo sus hermanos, dice, después en 1800, cuando fueron bautizados, dice, fuimos acristianados. Es el término que usa Tomás Westrop en su libro, donde dentro de la religión o la fe anglicana fueron a ser registrados, fueron bautizados, ¿sí? Tomás Westrop nace en abril de 1837, ¿sí?
A sus 15 años es cuando llega a México, en mayo de 1852, a sus 15 años, siendo el mayor de la familia. Sí, ahí junto en ese registro de bautismo están los primeros los cuatro mayores de la familia Westropp Andrews. Vamos a ver ahorita si podemos ver la imagen, si no pasamos al siguiente punto. Él nació en Inglaterra, en Londres, Inglaterra, y vamos a ver ahí a sus padres. Ahí tenemos en la imagen a Bertha Catherine Andrews y a su papá John Westropp. La mamá de Tomás nació en 1817, también en inglesa, y el papá nació el 7 de abril de 1813, también ahí en Inglaterra. Ambos se casaron en 1836, tuvieron 14 o 15 hijos, no he determinado bien la información que he consultado. 10 hijos nacieron en Inglaterra y los otros 4 nacieron en San Miguel de Allende, en San Luis Potosí y en Monterrey. El papá falleció el 19 de octubre de 1870 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, a la edad de 57 años. Y la mamá Berta falleció el 15 de junio de 1862 en Santa Rosa, México, a la edad de 45 años. Por ahí el papá y alguna parte de la familia salen a Estados Unidos, y hay algunos registros en periódicos de anuncios donde establecieron una panadería, John Westropp y una de sus hijas, una parte de su familia, porque como les decía la vez anterior, ellos eran de la familia de Westropp, tenían patentes en fabricación de molinos de harina y también eran panaderos. Entonces nos encontramos algunas publicaciones en periódicos de esa zona donde están anunciando la apertura y la venta de pan en ese lugar en Nueva Orleans. La señora Berta también está enterrada aquí en México, ¿sí? Y estando en San Miguel de Allende, les había comentado, llegan allá a San Miguel de Allende y Tomás Westropp desarrolla una amistad con el párroco, uno de los párrocos de la localidad, y empieza su vida en México en medio de esa situación, como ya les comentamos, incierta, porque llegan a México, a la ciudad de San Miguel, con el propósito de venir a construir un molino de harina. Lo había contratado una persona de apellido Sollano, que los vio, sus molinos o su tecnología, lo vio en una exposición en Londres y acordó que vinieran a instalar uno aquí y les pagó los pasajes. Una decisión muy interesante y a la vez trágica fue que la familia Westropp decidió dejar a una parte de su familia en Inglaterra. ¿Por qué? Pues obviamente estaban yendo a un viaje transatlántico, estaban yendo a un lugar, a México, viniendo a México, un lugar extraño, diferente, donde no tenían amigos, conocidos, no conocían el idioma, no conocían sus costumbres, la cultura. Entonces ellos, me imagino, viendo todas esas posibilidades y siendo niños o pequeños, decidieron dejarlos con familiares allá en Londres, y ellos se vienen a México. Y ya tiempo después, estando aquí en México, desafortunadamente reciben la noticia de que los que quedaron en Londres fallecieron por alguna circunstancia, y eso trajo una situación más complicada para la familia al estar en México en medio de toda esa situación, porque además, como les comenté, cuando llegan a México y a San Miguel de Allende, el que los contrató para construir el molino les dijo que se suspendía la obra
porque se había gastado el dinero en el viaje que hizo a Londres y aprovechó para andar por Europa, y total se gastó el dinero, ya no tenía el dinero suficiente para pagarles para la construcción del molino, pero ellos ya se encontraban aquí. Y no era tan fácil como decir, bueno, vamos a tomar un avión de regreso, ¿no? O sea, los viajes en esa época del siglo XIX, pues eran complicados en barco, atravesar el mar, con todo lo que conlleva la inseguridad, la incomodidad, el riesgo del viaje en el barco. Entonces ya deciden quedarse aquí, después reciben la noticia del fallecimiento de sus hijos y pues como que ya no, un poco ya no había que regresar. Los hijos mayores, en este caso Tomás Westrop, empieza a hacer su vida aquí en San Miguel. En San Miguel tiene la relación con el párroco, empieza a aprender del idioma español, empieza a aprender acerca de la fe católica, qué es lo que creían los católicos en su relación con el párroco. Y después, en algún momento, le sale una oportunidad de irse a trabajar como tenedor de libros a San Luis Potosí, que es una de las filminas que tenemos ahí, de la casa Pitman. En 1856 dice Tomás Westrop en su libro autobiográfico: me fui a San Luis Potosí y los demás me siguieron al otro año. Fui dependiente de Simpson y Pitman allí por 2 años. Con el tiempo, el molino se construyó cerca de Villa de Reyes. En 1860 me vine a Monterrey siguiéndome los demás al otro año. Fui tenedor de libros del señor Morel por 7 años. Entonces aquí en un párrafo en su libro autobiográfico, Tomás Westrop nos dice que es la razón que se fue a trabajar a Simpson y Pitman. Esa casa Pitman se estableció en 1843, era una casa de negocios bancarios. El inmueble originalmente perteneció a doña Adelaida Pitman de Espinosa, descendiente de don Manuel Pitman, importante comerciante de mediados del siglo XIX. Y ahí podemos ver la imagen del edificio de la casa Pitman en San Luis Potosí, en el centro histórico, en la calle Manuel José Otón, número 130. Y ahí Tomás Westrop nos dice que con el tiempo se construyó el molino en Villa de Reyes, que está muy cerquita de San Luis Potosí. Creo que está en los límites de San Luis y Guanajuato. Y ahorita actualmente es una hacienda que está conservada y creo que se renta para eventos así mayores. Creo que se han filmado escenas de películas o de telenovelas en ese lugar, y ahí fue donde se construyó al final el molino. Y ya después de estar trabajando ahí un tiempo, un par de años, en 1860 dice que se vino a Monterrey siguiéndome los demás al otro año. Quiere decir que en 1861 ya se encontraban aquí la familia Westrop en su totalidad, ¿sí? Y donde trabajó con el señor Morel por 7 años. Aquí es importante tener este dato. Tomás Westrop dice que trabajó 7 años en la casa Morel, con el señor Morel, un español avecinado aquí en la localidad. Quiere decir que estuvo hasta 1867 trabajando con él. ¿Por qué es importante? Porque es el traslape. Más al rato vamos a avanzar y vamos a ver, como lo hemos hablado en otros programas, él se bautiza por inmersión en 1864, el 30 de enero. Y hace rato, en las primeras filminas, mostré el registro de bautismo de niño en la fe anglicana en 1843. ¿Sí? Entonces, vemos el cambio de fe que tuvo Tomás Westrop a raíz de que conoció a Santiago Hickey en 1862. ¿Sí? A los 2 años de estar en Monterrey es cuando viene Santiago Hickey, y Santiago Hickey está solamente 4 años aquí. Desafortunadamente fallece en 1866, que lo vamos a hablar la otra semana. Vamos a hablar más acerca de la persona de Santiago Hickey. Pero es importante ver que al inicio, al menos en los primeros 3-4 años de que él empezó a practicar la fe evangélica, que le fue
impartida por Santiago Hickey, donde él entiende, quiero pensar que él entiende un poco más el evangelio de la salvación, la persona de Jesucristo, más de la fe reformada, ¿sí? Entonces, por un tiempo combina, porque recuerden, cuando lo bautizan en 1864, Santiago Hickey lo nombra pastor. Santiago Hickey no podía ser pastor porque era un agente de la Sociedad Bíblica Americana, ¿sí? Él era como un colportor, ¿sí? Entonces nombra a Tomás Westrop, y entendemos entonces que estuvo trabajando a la par con el señor Morel, al menos por 3-4 años, a cargo de la congregación, la primer congregación cristiana no católica en Monterrey, y de las primeras, pienso yo, de México, no necesariamente la primera. Entonces vemos la labor que estaba haciendo, no de tiempo completo como le diríamos actualmente. Él se autosustentaba, tenía su trabajo y tenía a cargo la congregación cristiana, que de inicio los hermanos pastores que estarán escuchando, que sabrán lo que es empezar una iglesia, una reunión de creyentes, y a lo mejor un poco menos sabrán lo que es empezarla en un lugar contrario, en un lugar donde hay un rechazo cultural, porque apenas en 1860 se aceptó la libertad de cultos, donde ya cualquier mexicano podía tener la fe que él escogiera, pero pues eso es un proceso social que toma tiempo. Entonces al inicio entendemos el gran ataque que tenían los primeros creyentes, el rechazo contundente, las agresiones verbales, físicas que sufrieron. Entonces podemos entender un poco lo que se enfrentó Tomás Westrop y los primeros creyentes al estar llevando a cabo la misión, el mandamiento de Cristo, de ir y llevar su evangelio a todas personas. Entonces entendemos que Westrop estuvo trabajando hasta 1867 con el señor Morel. Entonces estamos hablando de una congregación que se sostenía a sí misma, no tenía ningún apoyo externo, no tenía ninguna agencia misionera de Estados Unidos, de Inglaterra, que apoyara la obra. Las personas que estaban ahí se trabajaban y mantenían la obra. Ellos pagaban la renta porque no tenían locales, tenían que estar continuamente cambiando de local por las mismas agresiones de los vecinos, o incluso de los dueños que les rentaban, que al enterarse que la rentaban y tenían reuniones cristianas, los corrían, y en medio de las reuniones recibían pedradas o gritos, en medio de toda esa situación ellos siguieron avanzando porque sabían en quién habían creído, o sea, habían experimentado el nuevo nacimiento, habían experimentado la verdad de la palabra, habían experimentado la comunión de los santos, y todo esto abonó para que continuara la obra al inicio. El mismo hermano Hickey tenía un espíritu afable, agradable, que animaba a las personas a querer conocerlo, y un espíritu bondadoso. Con sus pocos ingresos que tenía el hermano Hickey, apoyó al inicio la obra, ¿sí? Y casi inmediatamente desde que se fundó la congregación, al poco tiempo empezaron una escuela cristiana, que en un momento vamos a hablar de este punto. Entonces, en resumen un poco, regresándonos rápidamente, tenemos a Tomás Westrop en 1860 en Monterrey, y como dijimos en el contexto que estuvimos hablando, el contexto regional y nacional, en ese momento estaba por venir la intervención francesa, estaba por empezar la guerra civil americana, estaba la pugna fuerte entre los liberales y los conservadores, y era una situación que estaba permitiendo que en Monterrey hubiera mucho movimiento.
12 años anteriores, en 1848, la frontera de Estados Unidos se movió y se acercó más a Monterrey. Entonces teníamos más interacción con gente de la parte del norte. Sí, entonces tenemos esa situación donde Tomás Westrup en 1861 y la familia están en Monterrey. Bueno, ahí vemos un poco de los españoles que se establecieron en el norte como empresarios, y tenemos un escrito de Mario Ceruti, un académico de la Universidad Autónoma de Nuevo León que se especializa en historia económica, en la economía de la historia, y habla de Valentín Rivero y habla de varios españoles, y comenta a José Morel, que se estableció en 1843. Dice, 6 años después, en 1843 instaló su propio negocio Valentín Rivero y compañía, como sucedió con Mariano Hernández, Pedro Calderón y José Morel. Rivero era un reconocido comerciante, y a mediados de los 50 el cambio de la línea fronteriza tras la guerra con Estados Unidos comenzaba a impactar sobre Monterrey, ciudad que al recrudecer los conflictos entre liberales y conservadores asumió una evidente importancia militar, política, administrativa y comercial. Esto lo dice el maestro Mario Ceruti en un escrito que tiene sobre empresarios españoles en el norte de México. Dice, durante la década de 1850 se afianzó en Monterrey asimismo Mariano Hernández y Luengas, originario de Bulaverde de Trucios. Había arribado alrededor de 1850 tras pasar por La Habana y fugazmente por Nueva Orleans. De 1852 datan las primeras referencias de su inicial significación mercantil. En 1854, junto con el mismo Rivero y otros 2 españoles destacados, Pedro Calderón y José Morel, contribuyó a poner en marcha la primera fábrica textil moderna del estado, la Fama de Nuevo León, en la que simultáneamente participó. ¿Sí? Entonces vemos que Tomás Westrup vino a trabajar con el señor Morel, el cual se estableció aquí en 1843, y que fue participante de poner en marcha la primera fábrica textil moderna del estado, la Fama Nuevo León, aprovechando las corrientes del agua del río Santa Catarina para producir energía y poder mover las maquinarias que se requerían para la fábrica textil, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí una imagen de Tomás Westrup que es de 1879, si la podemos ahí contemplar, pues tenemos ahí a Tomás Westrup. Hay otras imágenes, pero esta es la que viene en su libro de Principios, ¿sí? Ok, y después, bueno, Tomás Westrup, ya dijimos, se establece en Monterrey, y en 1863, ¿sí?, ya teniendo relación con Santiago Hickey, se casa. Tomás Westrup tuvo 2 matrimonios, ¿sí? El primero fue en 1863 con Dionisia de la Fuente, una una mujer joven que vivía en Saltillo, era originaria de Saltillo, perdón, y se casa con Tomás Westrup en 1863. Por ahí tenemos las 2 actas de matrimonio, y el otro matrimonio fue posterior, en 1875. Bueno, no tenemos el dato de por qué, no he encontrado el fallecimiento, la razón de la muerte de Dionisia, pero también sí Tomás Westrup comenta que no se tuvo descendencia con Dionisia de la Fuente. No tenemos más información, solamente encontré yo posteriormente esta acta de matrimonio en el Archivo General del Estado. No vienen estas actas en su libro autobiográfico. Ya posteriormente, en 1875, vemos el matrimonio con Francisca Barocio, que vamos a hablar. Son 2 etapas. Seguramente la defunción de Dionisia de la Fuente fue posterior, pues no sé, alrededor, antes de 1870 puede ser, incluso puede ser en el mismo año,
porque tenemos la referencia de que cuando se bautizan en 1864, no se bautiza Dionisia de la Fuente con Tomás, ni las esposas de los Uranga, solamente se bautizan los Uranga, José María y Arcadio y Tomás, ¿sí? Y se forman 5 personas la congregación, y al final del año ya son 22, pero solamente tenemos la referencia que la que sí se convierte fue la esposa de José María. Arcadio creo no tenemos referencia de que haya casado, que haya tenido un matrimonio, pero sí, porque recuerden que era de los Sepúlveda, la esposa de José María Uranga, que después varios Sepúlveda se convierten al cristianismo en base a la predicación primero de Santiago Jiqui Tomás, y luego la predicación de José María y Arcadio. Pero ya no tenemos más referencia de que se haya convertido Dionisia, pero o puede ser que Dionisia ya era convertida, no tenemos más información. Pero el punto es que después nos vamos a encontrar a Dionisia de la Fuente en un documento de los bautistas de Nueva York que estaban apoyando a Tomás Westrop, y lo vamos a ver más adelante, donde expresamente se dice que están apoyando a Dionisia de la Fuente también como misionera en esta zona. Entonces quiere entender a raíz de eso que Dionisia de la Fuente pudo haber vivido después de 1870, porque en 1870 fue cuando Westrop fue a Nueva York y fue aceptado como alguien a quien ellos iban a apoyar, ¿sí? Lo evaluaron en cuanto al conocimiento de la fe, su testimonio, y solamente dice que le dieron algunos temas de preparación, y ya lo nombraron misionero en México, en Monterrey, México. Y vemos documentos de la Sociedad de los Bautistas apoyando a la zona, pero mencionando también a Dionisia de la Fuente. Entonces, lo más seguro es que haya muerto entre 1870 y 1875, porque ya vemos después que Tomás Westrop se casa con Francisca Barocio, originaria de Montemorelos, en 1875, ¿sí? Entonces tenemos estas 2 actas de matrimonio de Tomás Westrop, y vemos el acta de nacimiento de Dionisia de la Fuente. También tenemos ahí el documento, que también esto lo encontramos en el archivo, que nace en 1826, que es la primera esposa de Tomás Westrop, nace en Saltillo, y pues tenía 6 años, era 6 años mayor que Tomás Westrop, ¿sí? Y vemos también el acta de acta de bautismo de Francisca Barocio en 1853, que es la segunda esposa de Tomás Westrop, que era mucho más chica, 16 años más chica que Tomás Westrop, ¿sí? Y Francisca Barocio nace en Linares, Nuevo León, ¿sí? Ahí podemos ver las actas de nacimiento de Dionisia de la Fuente y el registro de bautismo de Francisca Barocio en 1853. Ajá. Y vamos después, entonces hace su vida aquí Tomás Westrop, se avecina en Monterrey, yo le llamo el inglés regiomontano, domina el idioma de una manera como si fuera nativo, a tal grado que algo importante de lo que hizo Tomás Westrop también es empezó a traducir himnos. Como ya estaba formada la congregación cristiana, empieza a traducir himnos del inglés al español, empieza a componer himnos, también compone poesía, tienen una imprenta. Recientemente estaba hojeando uno de los libros que tengo por ahí, y compré hace tiempo las memorias de Nemesio García Naranjo, que pues no es contemporáneo. Bueno, sí le tocó estar por aquí cuando Tomás Westrop, que fallece en 1909, en noviembre,
pues Nemesio García Naranjo ya andaba por aquí y conoce a un familiar de Francisca Barocio, a un Barocio, Octavio Barocio. Conoce a otros hombres prominentes regiomontanos, a Joel Rocha, que era también pertenecía a la Iglesia Bautista. Conoce a unos Salinas también, que eran se habían emparentado con los Güestrop, los Barocio. Y Nemesio García, en un párrafo que comenta algo de la ciudad de Monterrey, comenta que le gustaba llegar a un lugar que estaba por la calle Roble, que es la calle actual Juárez, donde tenían en exposición libros, ¿sí? O bocetos, pero dice, era de procedencia protestante, así nomás lo comenta, y comenta el nombre del local y dice, y me gustaba entrar y leer los documentos que tenían ahí, ¿sí? ¿Con qué voy a esto? Con que Tomás Güestrop en uno de sus viajes, su viaje a Estados Unidos, regresa con una imprenta. Entonces tienen una imprenta que duró todavía a la mitad del siglo XX, que fue manejada después por sus hijos, y entonces desarrolló bocetos de información. Empezó a usar la imprenta para imprimir bocetos, folletos, tratados, y con el afán de expander o hacerlo impreso el evangelio, ¿no? Y podemos ver que ellos, tengo también otras referencias, la familia Güestrop se llegó a establecer una parte de la familia en la calle Rayón, entre Isaac Garza y Treviño. Ahorita esa casa ya no existe por el crecimiento del Hospital Oca, que está por la avenida Pino Suárez. Y tengo una anécdota que quiero contar. Yo de chico crecí cerquita de ahí, en la calle de Tapia, entre Amado Nervo y Rayón, y estaba escasos unas cuadras, y esporádicamente me doy la vuelta ahí por lo que fue donde yo vivía, que ya también la casa esa no existe en Tapia, y toda esa zona sabemos que ha cambiado drásticamente, ya muy pocas familias que viven por ahí, pero esporádicamente que paso, pues veo ahí a amigos que todavía tienen alguno de los negocios, y paso y los saludo, y estando una vez saludando a uno de mis amigos que tiene su negocio ahí en Rayón, empezamos a platicar y yo le comenté de un lugar que yo recordaba de chico, que iba a unas, yo tengo recuerdos de que iba al catecismo, ¿sí? Pero no, en lo particular, pues fui varias veces, pero nunca cumplí el tiempo de catecismo, no hice la primera comunión, pero le comenté a mi amigo y mi amigo me dijo, sí, la casa de los Güestrop. Y yo me quedé, ¿cómo que los Güestrop? Sí, los Güestrop vivían ahí. Y lo que yo andaba buscando, investigando ya en ese tiempo de la familia Güestrop, resulta que yo vivía a 2-3 cuadras de donde ellos en un tiempo vivieron y tenían una imprenta, y a la vuelta tenía el hijo de Tomás Güestrop, Enrique Güestrop, tenía una academia de inglés que primeramente estaba por la calle Morelos, pero ya después la movió ahí, no sé si por Treviño o por Pino Suárez, a la altura de por ahí estuvo la academia de Tomás Güestrop. También me lo han dicho otros que vivieron ahí en ese rumbo y que conocieron a los Güestrop. Y comento que no sé si era catecismo, yo tenía la idea de que era catecismo católico, pero ya después platicando con una descendiente de Tomás Güestrop, descendiente de Enrique Güestrop y de un hijo de Enrique Güestrop, sería una bisnieta de Tomás Güestrop, comentan que no tenían un catecismo. Entonces yo quiero entender que eran las típicas escuelitas de verano que se hacen normalmente, o alguna esfuerzo evangelístico sobre niños, ¿sí? Pero es un recuerdo que tengo
no tengo imágenes fijas de cómo fue, solamente yo recuerdo que iba a algo religioso en esa zona. Ya después mi amigo me comenta que es donde vivían los Westrop, ¿sí? Pero es un punto de esos hilos que se desprenden para cuando empiezas a estudiar hechos históricos, ¿no? Que empiezas a asociar documentos, información que se pasa de boca a boca, de primera mano. Entonces son todas esas cosas que yo tengo pendiente de seguir el hilo de investigación, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen de la familia Westrop, una foto que está en el fondo del Tecnológico de Monterrey. Está Tomás Westrop al centro con Francisca Barocio, y ahí vemos apenas a 2 descendientes de él ya casados con su familia, y los demás solteros. Estamos ahí viendo la familia Westrop. Esto debe haber sido ya en el siglo XX, en primeros años de 1900. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? Pues que Tomás Westrop, lo que de las cosas que hizo, pues cuando invita a Santiago Hickey a venir a Monterrey, comentábamos la vez pasada que lo primero que hizo Santiago Hickey fue reunir a la gran cantidad de extranjeros evangélicos que había en Monterrey y formar una asociación de extranjeros evangélicos que se reunían con el propósito de estudiar las escrituras y de convivir, tener comunión entre ellos, y pertenecían a diferentes creencias. Dijimos que había bautistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, había diversas fes, pero estaban asociados para reunirse y convivir. Y tenemos un escrito que hace Santiago Hickey al gobierno, donde le pide si pueden, primero el escrito donde declaran que son extranjeros y que se organizan para tener cultos evangélicos en la ciudad de Monterrey, esto en 1863. Y además después tenemos otra carta donde le solicitan a Santiago Vidaurri que el poder usar una escuela para reunirse por los problemas que les comenté de que no les rentaban una casa, o cuando se la rentaban y sabían lo que estaban haciendo, los corrían, ¿sí? O les daban bullying, como diríamos ahora, bullying constante. Entonces tenían que estarse moviéndose los hermanos para poder estar reuniéndose libremente, ¿sí? Entonces Tomás Westrop tomó un papel importante junto con Hickey para hacer esa asociación, tener esos cultos, mandar los escritos a gobernación, ¿sí? Después, en 1864, al poco tiempo, tenemos la declaración de la Iglesia Cristiana, que también una vez que se bautizaron, Santiago Hickey hace un escrito, una declaración de la formación de esa iglesia, y lo manda al gobierno para enterarlos de que ese día, 30 de enero de 1864, en la acequia del obispado en el lado noreste, había bautizado por inmersión a Tomás Westrop, a José María y Arcadio Uranga, y que junto con él y su esposa, la esposa de Santiago Hickey, formaban la primer congregación cristiana no católica de Monterrey, que se iban a estar reuniendo en Iturbide 26, ¿sí? Que es la actual calle Hidalgo, ¿sí? Cerca de Cuauhtémoc y Pino Suárez. Entonces aquí también después tenemos que el reporte donde aparece la primera esposa de Tomás Westrop como misionera en 1870. En 1870 esta sociedad bautista, dentro de su reporte anual de apoyo a las misiones, en el apartado con México, ya en 1870 registra por primera vez el apoyo a Tomás Westrop y a su esposa Dionisia. Si podemos ver que los pone misioneros en México, Westrop, en inglés Westrop, Mrs. Dionisia, de Monterrey, México. Y luego en otro apartado aparece Westrop,
Tomás Westrop, ¿verdad? Entonces los tiene como independientes, ¿sí? A ambos los apoyaba como misioneros. Ya en 1870 aparece ese apoyo por parte de la Sociedad Bautista de Nueva York, ¿sí? Y después, una de las cosas también importantes que hizo Westrop fue que creó la escuela, o fundó la Escuela Internacional, que después fue conocido como Colegio Internacional. Esto es muy interesante porque después vamos a darnos cuenta en su libro autobiográfico que tiene relación con los personajes eminentemente reconocidos de la localidad y nacionalmente en el área educativa. Hablamos de Miguel F. Martínez y Serafín Peña. Ambos personajes del área educativa tuvieron relación con Westrop. En su libro autobiográfico, que escrito por Enrique Westrop, comenta Enrique Westrop que tiempo después, por palabras de Miguel F. Martínez, le hizo saber que ellos iban a la oficina de Tomás Westrop para preguntarle acerca de dónde conseguir libros con principios pedagógicos o con información para la educación. Iban constantemente, o era de forma periódica, a consultar a Tomás Westrop acerca de las cosas que ellos estaban queriendo implementar, o cómo es que Tomás Westrop había implementado algo que era novedad, porque empezó la escuela, pero la escuela estaba formada en los salones, estaban niños y niñas, algo que no era común en ese entonces. Estaba como prohibido hacer eso, pero ellos empezaron a la escuela y tenían los salones con los niños y las niñas. Después vamos a tener aquí vamos a poder poner una descripción de lo que era la escuela que en palabras de Enrique Westrop. Sí, entonces aquí vemos también con información de la Sociedad de Nueva York Bautista, el apoyo del apoyo a la Escuela Internacional y el registro de alumnos que había. Entonces vemos aquí en 1883, 1884 un reporte de la cantidad de alumnos que había en la Escuela Internacional y quiénes eran los que estaban a cargo. Aquí ya no aparece Dionisia de la Fuente, ahora aparece Francisca Barocio, que estaba como apoyando también el Colegio Internacional. Entonces vemos que había un buen número de alumnos. Dice hombres 74, mujeres 53, ¿sí? Había esa cantidad de alumnos en 1883-1884, ¿sí? Y ya después tenemos dos imágenes de los alumnos y maestros de la Escuela Internacional. Esto debió haber sido a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, dos imágenes de alumnos. Aquí está 1919, donde está una maestra con su grupo de alumnos. Y luego en el patio, la cantidad total, me imagino, de alumnos y maestros también ya debió haber sido ya cerca de 1920, ¿sí? Donde tenemos este grupo de gente, de hermanos y niños que estaban en el Colegio Internacional. Inicialmente estuvo ubicado en lo que era la calle Guerrero e Isaac Garza, y después anduvo moviéndose de lugares, estuvo en varios lugares. Ya después yo me enteré que estaba frente a lo que es la Iglesia del Roble, por la calle 15 de Mayo. Incluso ya también en pláticas familiares un cuñado mío me refiere que estuvo en el Colegio Internacional allá haciendo la preparatoria a inicios de los 70s, todavía no sé si a finales de los 60s o inicios de los 70s, donde todavía existía lo que fue el edificio, ¿sí? También tenemos referencias de otras personas mayores que lo conocieron en esa ubicación, en 15 de Mayo. ¿Sí? Entonces aquí hay una descripción de lo que era la Escuela Internacional, escrita por Enrique Tomás Westrop, ¿sí? Enrique Tomás Westrop, el hijo de Tomás Westrop Andrews. Dice el hermano Enrique:
Por el bajío que presenta la calle de Guerrero entre Ignacio Ramón y 15 de Mayo, en esta ciudad va atravesada la calle que primero menciono por una corriente subterránea de agua que proviene de los Ojos de Santa Lucía, frente al antiguo Hospital González, y desemboca en el canalón de la Alberca al llegar a Zaragoza. Esa corriente era perenne y visible en el tiempo de mi niñez, cuando solían llevarnos las hayas a pasar un rato junto al agua o verla que brotaba de allí mismo al lado oriente de la calle, de veneros abundantes. Por el poniente de Guerrero, como a 30 o 40 metros al norte de la acequia mencionada, se hallaba la casa en que, según mi limitado entender, nació el instituto en que estudié mis primeras letras, y hoy lleva el nombre de Colegio Internacional. Recuerdo incidentes y detalles mínimos de cuando yo tenía 5 o 6 años. Los cuartos del lado norte los ocupaba la escuela, estando la dirección y despacho de mi padre junto a la calle. La familia vivía en el ala sur. En el traspatio al fondo había un enorme canelo cuya sombra nos servía a los chicos para nuestros juegos los ratos de recreo. Colindaba la casa por el norte con la que ocupaba la familia Aldape, que tenía una carpintería grande a cuyo... sí, y para mí ha sido... Bueno, esa es la parte de la descripción que hace el hermano Westrop del Colegio Internacional. Dice: para mí ha sido también motivo de maravilla, ahora en edad avanzada, que he sabido y reflexionado sobre la limitada educación que recibió mi padre, hablando de Tomás Westrop, cuya edad de alumno terminó a los 12 años, que por sobre todo desventaja haya podido formar las escuelas que organizó, además de esta, otras en Santa Rosa, en Montemorelos y Linares y quizá otras partes. Por este medio, entre otros de los que echó mano, en la menor duda no puede haber de la influencia educacional que ejerció en nuestro medio, aunque no haya sido de otro modo que iniciando y poniendo sobre sólidas bases el principio de la coeducación, es decir, que los niños de ambos sexos tuvieran su contacto intelectual y constante en la misma aula y bajo los mismos maestros. Escándalo magno causó entre los timoratos santiguados de nuestra ciudad entonces, pero la coeducación ya es parte de nuestro patrimonio en esta tierra. El ingeniero don Miguel F. Martínez, de los propugnadores y fundadores de la reforma en nuestra instrucción primaria, tuvo a bien hacerme de suyo, y sin buscarlo yo, las siguientes confidencias. ¿No sabe usted, señor Westrop?, me dijo una vez en la última temporada que fue director de nuestra escuela normal, ¿cuánto le debo yo al señor su padre en lo de diseñar y dar forma a la reforma educativa que implantamos? Y luego prosiguió informándome cómo, acompañado del profesor don Serafín Peña y 2 o 3 maestros que mencionó, concurrían al despacho de mi padre 2 o 3 veces por semana para cambiar impresiones con él y pedirle noticias de dónde conseguir textos tan escasos en aquel tiempo, y consultarle tocante a la reforma sobre la que estaba trabajando asiduamente. Me imagino que esto ya ha sido algún tiempo después de haber sido fundada la Escuela Internacional, quizás cuando ya había ocupado su local en los bajos del Templo Bautista. O sea, en otro momento, la escuela, una vez que se construyó el templo actual donde está ubicado, no es el templo original, porque que nosotros vemos de la primera iglesia bautista en Aramberri, Guerrero, fue remodelado en 1927. El templo original fue en 1884. Entonces, como andaban batallando de dónde poner la escuela, según lo que comenta aquí Enrique Westrop, una vez terminado el templo de 1884, se cambió el Colegio Internacional ahí en los bajos del Templo Bautista, ¿sí? Bueno, eso es lo que comenta Enrique Westrop acerca de esa situación. También tenemos, bueno, no lo tenemos en imágenes, pero tenemos una propuesta. También hay un escrito en el Archivo General del Estado donde Tomás Westrop, en base a todo este esfuerzo educativo que inició junto con el esfuerzo evangelístico, le manda un escrito al gobernador en turno, y dice la primera hoja:
me permití, dice, paleografiar, o sea, traducirlo del escrito a mano. Dice: señor gobernador y comandante militar de este estado, el hecho de haber prohibido varios señores gobernadores de estado de la república el estudio del catecismo de Ripalda. Recuerden que está apenas en este escrito es de 1867, de 4 de septiembre. Hoy estamos a 8 de septiembre, hace esta cantidad de años que escribió Tomás Westrop en 1867. Pues ya estaba la ley de cultos de 1860, pero todavía estaba muy adentro la fe, la creencia, la idiosincrasia del mexicano de forma católica. Entonces, todavía en muchos lugares estaba establecido el catecismo de Ripalda, que comenta aquí Westrop. Pero poco a poco, conforme el gobierno liberal iba avanzando, como las ideas progresistas iban avanzando, el mismo evangelio iba avanzando, se fue abandonando por los gobernadores el catecismo de Ripalda en varios estados. Entonces Tomás Westrop, sabiendo esto, hace el escrito al gobernador en turno y le dice, como se ha estado prohibiendo en varios estados por los gobernadores, como texto de religión en las escuelas públicas de los estados confinados a su mando, junto con la probabilidad de que vuestra o su majestad, está abreviado, haya pensado tomar igual providencia, me ha surgido la idea de ofrecer a usted, como se ha hecho con los referidos señores gobernadores, el Nuevo Testamento de Jesucristo nuestro Señor como el mejor texto para la instrucción de la juventud en los puros principios de justicia y libertad que en sí encierra la doctrina cristiana. Miren Westrop haciendo lo que está en este momento, un 4 de septiembre de 1867, diciéndole al gobernador en turno, me ha surgido la idea de ofrecer a usted, como ha hecho los referidos gobernadores, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo como el mejor texto para la instrucción de la juventud en los puros principios de justicia y libertad que en sí encierra la doctrina cristiana. Está poniendo en su real magnitud lo que significa la verdad bíblica en la vida del hombre, lo que significa la parte moral, ¿sí? No se reduce a eso el evangelio, pero entendemos que aquellos que nos hemos entregado al Señor y hemos volcado nuestra vida al Señor y queremos hacer lo que Dios quiere y llevamos su palabra con nosotros, es la responsabilidad de ser luz, la responsabilidad de vivir la verdad que es Cristo. Y Tomás está poniendo a disposición o surgiendo esa idea que le surgió, poniéndola al gobernador. Dice, y el otro párrafo, hago a usted este ofrecimiento como agente en la República de la Sociedad Americana de la Biblia. En ese momento todavía no estaba como representante de la Sociedad Misionera de Nueva York, ¿sí? Recién había fallecido un año antes, poco menos de un año, Santiago Hickey, que era el representante el agente de la Sociedad Bíblica, y al morir Santiago Hickey, pues toma su lugar Tomás Westrop. Dice, hace ese ofrecimiento como agente en la República de la Sociedad Americana de la Biblia, teniendo facultades para proporcionar a usted los ejemplares que deseare y arreglar el precio, que será muy módico, pues lejos de querer ganancia alguna, la sociedad que represento hace grandes sacrificios con el objeto de introducir la Biblia y el Nuevo Testamento en todos los países. No necesito hacer presentes a ustedes los verdaderamente magníficos resultados que con el favor divino se han alcanzado siempre que se ha instruido a la juventud en estos principios incomparables. Y sabe mejor que yo los funestos resultados que se han registrado siempre que se ha privado al pueblo de este libro,
que puede llamarse espejo de la humanidad, propio para inspirar el amor a la virtud y no menos para hacer aborrecible el vicio. Sus preceptos abarcan todo, desde el culto que se debe a Dios y el respeto que se debe a las leyes y los magistrados, y hasta las obligaciones de los padres, esposos, hijos, amos y criados, esto es, las de un ciudadano en general y por completo. Tengo el honor de acompañar a usted un ejemplar de la obra que ofrezco y de profesarle mi mayor respeto y consideración. Monterrey, septiembre 4 de 1867, Tomás Westrop. Este documento a mí me emociona, me anima y nos reta a ver qué estamos haciendo nosotros en aras de que la sociedad sea mejor, ¿sí? Tomás Westrop, en su posición de ministro, de agente, de estar siendo parte importante de ese grupo cristiano, primer congregación cristiana no católica en Monterrey, no se quedan en una posición de defensa, no se quedan en una posición rezagada, sino que viendo lo que está sucediendo a nivel nacional, él le surge, dice, me surge la idea y ofrezco el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo para que sea el texto de instrucción en la juventud. Y luego le da las razones por qué hacerlo. Además de que le dice que no va a ser muy caro, porque el propósito de la sociedad bíblica americana es que la escritura llegue a todo mundo. Entonces lo pone en un precio módico. Dice, no habrá problema, esto no será una ganancia, no es un negocio. No lo ve como negocio. Las cosas de Dios no son negocio, ni aún para la gente incrédula. O sea, para cuando se va a ofrecer a gente que no tiene la fe propia de uno, ¿sí? No es un negocio. Entonces, en este punto, Tomás Westrop le dice, voy a ponerle al alcance lo que usted necesite y al precio justo, porque la sociedad bíblica lo que quiere es que la escritura llegue a toda persona, ¿sí? Y le acompaña con ese escrito un Nuevo Testamento, me imagino, que dice que es la obra que está ofreciendo. Entonces es interesante ver cómo Tomás Westrop a este punto llega a ese comunicado con el gobernador en turno, y le ofrece este Nuevo Testamento. Y junto con esas otras cosas, Tomás Westrop, les recuerdo, escribió un himnario, escribió poesía, estuvo a cargo de las misiones, después tuvo una separación de forma amigable con la Iglesia Bautista. Un tiempo estuvo a cargo de la Iglesia de Linares de Montemorelos, después regresó a Monterrey, y ya empezó a trabajar con la Iglesia de Cristo, que apoyó fuertemente a Alderman, un ministro americano, Alderman, que desafortunadamente también falleció muy pronto, pero hizo los cimientos de la construcción de lo que es la Iglesia de Cristo, que se encuentra en Colegio Civil e Garza. Y bueno, Tomás Westrop fue una persona que impactó mucha parte de la sociedad. Fue de los pilares importantes para el crecimiento del protestantismo en Monterrey. Y así entonces vamos a estar hablando la otra semana de Santiago Hickey, y después vamos a estar hablando de Melinda Rankin. Y quiero comentarles que para el programa de Melinda Rankin voy a contar con un libro para obsequio, de uno de los libros que se escribió de ella aquí por un catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León y otro catedrático de Texas. Los 20 años entre los mexicanos, de Melinda Rankin, ¿sí? Está el libro en inglés original de ella, y este libro es un libro que escriben Miguel Ángel Quiroga, el maestro ya retirado de Filosofía y Letras, donde hacen un análisis muy interesante de la obra de Melinda Rankin en su contexto
con los demás escritos del libro de Principios, de otros escritos, y sitúan la obra de Melinda Rankin en el contexto histórico referente al protestantismo. El maestro Miguel Ángel Quiroga tiene la frase famosa esa de que tiene un escrito de donde dice: Monterrey, la puerta del protestantismo en México, porque fue una forma en que se empezó a introducir más formalmente el protestantismo en México en las tempranas épocas. Y entonces, pues estamos aquí terminando el día de hoy este programa y los esperamos el otro miércoles, primeramente Dios. Dios les bendiga.